Horastele.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Amigos, como todos los miércoles, estamos aquí a las 13 horas en Contrapunto TV, que se transmite Horastele.tv. Estamos contentos porque pues hoy vamos a tratar uno de mis temas que es de mis favoritos. Cada vez me estoy empapando más en estos temas de la espiritualidad, la percepción extrasensorial. Y bueno, pues también estoy muy contento porque tenemos la oportunidad de poder charlar con una amiga muy estimada, que nos conocemos de mucho tiempo y que pues no teníamos oportunidad de platicar algunos temas que son muy delicados. Y bueno, pues le agradecemos mucho la confianza de Blanca Nidia Acevedo, que desde Argentina nos va a platicar algunas experiencias que verán que son fuertes y que no fue nada fácil para ella poderlas externar. Y bueno, pues como se llama el programa, Experiencias Paranormales, un caso real. Blanca, qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, México, desde Argentina. Les mando un gran abrazo, un saludo enorme para ustedes. ¿Cómo estás? No, y se nota que estamos muy lejos porque la voz así como que de repente se apaga. Ojalá pudieras hablar más fuerte. Ajá, estamos lejos. Porque se oye así como remoto. Está bien que estemos a 10,000 kilómetros, pero se supone que la tecnología nos acerca. Entonces, bueno, esperemos que no tengamos problemas de audio. Y bueno, pues vamos a comenzar porque hay muchos temas que verán que son de un gran interés para todos nosotros. Esperemos que les guste. A ver, veamos. Ya no hemos tenido problemas con la tecnología, que siempre es nuestro talón de Aquiles. Esperemos a ver. No sé qué pasa, que no está muy... Ya, está muy lento. Sí, se te ve veía muy cortado. ¿Cómo? ¿Se oye cortado? Se veía muy cortado, sí. ¿Ya se oye mejor? Ahora sí, ahora te veo bien. Ah, qué bueno. Sí, te veo bien ahora. Perfecto. Bueno, pues aquí, como verán, pues el tema de hoy son experiencias paranormales, un caso real con Blanca Nidia Acevedo, clarividente y sanadora espiritual. Bueno, vamos a ver qué es eso de fenómenos paranormales. Como todos saben, pues es un fenómeno que no puede ser explicado por los parámetros científicos actuales. La percepción extrasensorial es la habilidad para adquirir información por medios diferentes a los sentidos conocidos. Y la parapsicología es la disciplina que estudia estos fenómenos paranormales. Entonces, lo paranormal es todo aquello que la ciencia actual no explica, pues básicamente porque sabemos que hay planos multidimensionales y pues la ciencia va a operar en uno de esos planos, y de ahí que necesitamos recurrir a otro tipo de disciplinas, otro tipo de filosofías o de espiritualidad para poderlos entender, Blanca. Exactamente. Es un tema muy complejo porque somos muy pocas las personas que nos pasan y bueno, es bastante difícil enfrentar esta situación a la familia o a muchas personas porque bueno, no todos les pasan y bueno, es difícil de ser comprendidos, más aún cuando nacemos con estas características diferentes a los demás, que percibimos las cosas alrededor o las energías o situaciones de extrema delicadeza, cuando hay alguna enfermedad o cuando hay un ente cerca de nosotros, sentimos la energía, si son buenas o si son malas, y en qué nos pueden hacer daño o afectarnos a nosotros como seres humanos, o a nosotros o a nuestra familia, alrededor de las personas que están cerca de nosotros. Es muy difícil
cuando uno percibe que va a haber un accidente o alguien quiere hablarte o situaciones que suceden a nuestro alrededor o está por suceder y que no sabemos cómo explicar a la familia o tomar precauciones, porque al caso viene que nos dicen que bueno, no, es una paranoia tuya, o no sé, no digas cosas que no van a pasar, y bueno, en mi caso particularmente, en los sueños recibo informaciones y bueno, me llega por ahí cuando está por pasar algo y uno trata de evitar esa situación y es muy difícil llegar a la familia o a la persona que conoce o quiere muchísimo, contarle esto. Claro. Fíjate que la ciencia no lo puede explicar, no quiere decir que no sea verídico. Lo que pasa, los fenómenos del alma o de la luz, pues son fenómenos que operan en otros planos multidimensionales, donde la ciencia pues no opera, Blanca. Exactamente, aunque actualmente hay muchas investigaciones relacionadas con el tema, que la ciencia va teniendo información, obteniendo y trabajando a su vez también con los clarividentes, y de a poquito se va viendo que tiene algo que ver, que está relacionado la mente con la ciencia. Y bueno, eso es también un tema muy interesante que vamos a esperar a ver si resulta algo más importante de todo esto y bueno, vamos a esperar Tienes si razón, lo cada que vez la sucede. ciencia ha ido avanzando en explicar fenómenos que anteriormente no se explicaban. Exactamente, Enrique, es así. Inclusive si vamos a nuestro pasado, nuestros antepasados sabían mucho, tenían mucha inteligencia emocional, psíquico, y bueno, hoy día que es la tecnología y además lo que tenga que ver con la ciencia, se ha descubierto que, bueno, sí, hay muchas cosas que coincidentemente son ciertas. Y cuando antiguamente no existía lo que hoy día tenemos, lo que es la tecnología, ¿cierto? Claro. Todo lo que tenga que ver con la ciencia. Bueno, cuando hablamos de fenómenos paranormales hay dos grandes categorías. Algunos de ellos se les llama fenómenos de conocimiento, que es cuando se obtiene información por medios diferentes a los canales sensoriales comunes, por ejemplo, la telepatía o transmisión de contenidos psíquicos entre personas sin intervención de agentes físicos conocidos. O fenómenos de efectos físicos, cuando manipulación o acción social, cuando se da la manipulación o acción sobre la realidad por vías extrasensoriales. Por ejemplo, la telequinesis, el desplazamiento de objetos sin causa física, producidos Sí, por Enrique. una fuerza psíquica, ¿sí? Esas son las dos grandes categorías. Algunos que es la manera en que uno accede a la información o la manera en que manipula esa información, Blanca. Exactamente, Enrique. Inclusive, bueno, hay personas que sí, platicando lo pueden lograr, y hay personas que, como en mi caso, que bueno, que desde muy niña lo tengo en forma natural, ¿no es cierto? Y bueno, que nos cuesta muchísimo después lograr, a ver, cuando no tenemos a alguien cerca que nos pueda ayudar, o sea, no tener un maestro espiritual, ¿no es cierto?, que nos puedan guiar. Cuando somos chicos y bueno, y nacemos con este don. No es lo mismo el que lo desarrolla más adelante y que lo puede lograr el desarrollo en forma también, pero platicando, ¿no es cierto? A diferencia de lo que nacemos ya con, y que sentimos las percepciones cerca de nosotros y queremos compartir con el resto, y sin causa aparente es como que nadie comprende nuestra situación, se tildan como que estás con un problema psíquico, ¿cierto? Hasta que, bueno, cuando uno llega a la edad de adulto y logra entender que somos distintos y que tenemos un don que es hermoso, y agradecemos siempre por todo esto, ¿cierto? No, pues has señalado varias cosas muy importantes. Por un lado, que en la sociedad luego hay muchos prejuicios sobre la gente que es diferente y pues se le estigmatiza o incluso en algunos casos se le busca canalizar con el loquero, ¿no?
se piensa que es gente que está enferma, que es motivo de psiquiatra o de ir a la casa de la risa, pero, Exactamente. pero bueno, ese es un aspecto, ¿no? Por otro lado, lo que señalas de que, bueno, hay una capacidad innata, mucha gente la puede tener largo tiempo y no saber que la tiene, Exactamente. y por otro lado, pues la gente que logra desarrollarla, ¿no? Entonces me imagino que tú nos vas a platicar cómo fue que descubriste estas capacidades, estas habilidades. Y bueno, ¿qué te parece siguiendo un poco la cronología de tu vida? Empezamos con los seres oscuros, que son entidades con poderes maléficos que causan terror, enfermedades y destrucción. Si bien la oscuridad también puede ser asociada a los orígenes, ¿no? O sea, no toda oscuridad es negativa, sino pensemos cuando surgió el universo, antes del Big Bang, pues todo era oscuridad. Entonces, en ese aspecto no es negativa, pero normalmente cuando hablamos de seres oscuros, hablamos de seres maléficos que quieren formas demoníacas, monstruosas, pueden ser vampiros, dragones, hombres lobo, como el que estamos viendo en la imagen, que es un hombre lobo de la mitología irlandesa, o también pueden ser seres fantasmales, incluso hasta niños, dependiendo la cultura, la religión o la mitología que se trata. Y aunque no se invoquen, suelen aparecerse y muchas veces no hay manera de combatirlos o es difícil destruirlos. Platícanos de tu Exactamente. experiencia con relación a los seres oscuros, Blanca. Es un tema así muy difícil. Platícanos. Exactamente, Enrique. Y bueno, y gracias porque llegamos a este punto que, bueno, que no podíamos seguir teniendo en resguardo bajo llaves una vida difícil, que tuve una infancia difícil en mi situación. Y bueno, y te doy gracias porque me diste esta oportunidad para contar a, a muchas personas que muchos no creen, tal vez pueda llegar a otras personas para ayudarlos a evolucionar, vamos a decir, evolucionar espiritualmente, porque los que nacemos con este don normalmente se nos acercan los seres de oscuridad o personas que están en la tierra, desencarnados, que necesitan tener una elevación a salir del plano físico, donde ha quedado atrapado, y buscan la luz. Entonces nos buscan específicamente a nosotros, que somos personas trabajadores de la luz actualmente, eh, pasamos por estas experiencias porque nos van formando, con el tiempo yo lo fui aprendiendo eso. Además nos buscan ellos a nosotros, como te decía, en el caso de los seres humanos que hayan quedado en la Tierra, en el caso de que hayan sido desencarnados en forma trágica, en accidentes o muertes que han sido traumáticos. Ellos buscan a personas como nosotros para poder encontrar la paz y poder elevarse, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando nos encontramos en ciertos lugares, tal vez, como en mi experiencia, vamos a hacerlo más corto, pues en mi experiencia particular, pasé a convivir con una familia, con mis hermanas, porque había perdido a mis padres con 11 años, y luego de alquilar un lugar, una casa para la familia, para salir un poquito de mi duelo, me encontré con la peor forma de sobrellevar mi dolor, ¿no es cierto? O sea, tú eras Entonces, niña. ¿Eras era niña cuando niña, tuviste esta experiencia? exactamente, Enrique. Sí. Al principio de ella yo era muy religiosa, porque bueno, mi madre sufría de una enfermedad terminal, y bueno, me había aferrado mucho a Dios, y la Biblia era algo normal que llevaba en mi cartera, o en la escuela, en la mochila, era algo muy normal. Y ir a la iglesia de un domingo para mí era muy normal. Y bueno, y todo esto formaba parte ya de mi vida, y yo me había aferrado totalmente a Dios. Y bueno, y cuando pasa esto, que yo me mudo en una casa con mis hermanas, la primera noche que yo voy a, mi habitación a descansar después de la mudanza,
Había mucho tiempo. Además era una ciudad que no conocíamos, o sea, era una ciudad que no habíamos vivido antes, ¿cierto? Era una casa aparentemente que nunca lo había alquilado nadie, justamente por esta cuestión. Con el tiempo eso... La primera noche fue de terror, porque recuerdo que fui a acostarme y bueno, cuando me tapo, era otoño, es la temporada. Me tapo con una sábana un poco liviana, porque era zona de calor, y siento cuando me estoy quedando dormida, alguien que me toca con una mano que no era de humano, porque se siente la caricia, pero no se siente el peso de la mano. Ahí es la diferencia cuando uno se da cuenta si es un ser humano o no. O sea, no se siente el tacto, se siente en el cuerpo que hay un movimiento físico, algo que te acaricia desde el pelo de la punta, todo hasta la punta de los pies. ¿Y Entonces, sentiste, era una mano peluda o qué tipo de mano era? no, justamente eso lo que te contaba, lo de la mano, no se sentía el peso de la mano, se sentía el movimiento en el cuerpo, como una caricia al principio. Como una caricia, como una mano grande, eso sí, recuerdo porque, bueno, además, bueno, mi físico también era muy pequeño, se sentía muy, después como frío, porque sentí que me tocaba el rostro. Cuando intentaba volver a dormir, volví a prender la luz y me despertaba con esos movimientos, ya con las luces apagadas. Y despierto a mi familia preguntando, haciendo el reclamo, ¿por qué motivos ellos habían apagado la luz de la habitación? Porque alguien había entrado en mi habitación y que yo sentía que movía. Y bueno, la respuesta era, obviamente, estás loca o, no sé, estarás estresada, estarás soñando y Es nadie lo que te iba a apagó la preguntar, luz. ¿cómo sabes tú que no fue un sueño? ¿Cómo sabes si que fue algo real? Claro, ahí te voy contando por parte para llegar a ese punto, ¿cierto? Para saber que no es un sueño. Bueno, después logramos, bueno, dejar otra luz prendida, otra más, y nada, yo ya me sentía extraña porque ya sentía todo frío, el espacio, el lugar diferente, y me vine con la Biblia y me puse a cantar, porque formaba parte del coro de una iglesia, y me puse a cantar y a cantar salmos, a orar, y ahí noté cuando la Biblia me la tira, me la saca de la mano y me lo tira. Definitivamente me la tira, sale como si fuera un viento fuerte que me lo sopla o me lo golpea. Y ahí es cuando... Y obviamente no había una ventana abierta, ¿verdad? No había una ventana abierta, sí había una ventana de la habitación que daba al patio, que había una planta de naranja en ese entonces, estaba floreciendo y algunas frutitas ya tenía. Bueno, todo esto pasó 15 días. En resumen, cuando me quedo dormida nuevamente, vuelvo a sentir esa mano y ya amanecí con toda esta madrugada. Al otro día, discutiendo con mi familia, quién había entrado en mi habitación, no había solución. Era todo como que yo no estaba bien, que era algo que no era normal, que bueno, que tendría que ir al médico. Bueno, pasó la noche, pasó igual la otra noche, la misma. Después, cuando yo empiezo a orar y decido no dormir, porque yo no podía dormir, porque ya sentía, además de la caricia, sentía como si tuviera un lobo marino, la forma del movimiento abajo de la cama. Revisaba mi cama abajo, imagínate, la madera, el colchón firme. Era imposible que alguien, además el ser humano cuando se levanta
el físico es como que estás encorvado, no como una gelatina. Sentía que mi cama se formaba como si fuera una cama de agua, algo así. Me quedo dormida como sentada con mi Biblia y se vuelve a apagar las luces. Del cansancio, otras noches paso así y vuelvo a sentir lo mismo, las manos, y vuelvo a sentir. Y cuando yo me quedaba dormida sentada, tenía la fruta de la naranja de la chiquita, era como una bolita, me pegaban en la frente. Esto es real, o sea, me tiraba con las frutas, claro, era como si este ser estaba enojado conmigo, al platicar de la Biblia, a empezar a orar, es como que le había causado una mala reacción y empezó a agredirme físicamente. Ahí es cuando no sabía cómo buscar ayuda porque ¿quién Y me iba a solamente a ayudar? ti se aparecía, a nadie más. Era solo Solamente a contigo. mí, exactamente. Y la única persona, el varón de la casa, el que más se levantaba. Y me decía, toma un cuchillo. Te doy esto porque seguramente, no sé, alguien entró por la ventana, Blanca, no sé. Pero toma un cuchillo. ¿Y sabés lo que pasó con el cuchillo? Me dice, déjalo al costado de tu cama. Me quedé dormida y el cuchillo empezó a hacer ruidos, a moverse de un lado para otro. Todos los muebles de la habitación empezaban a moverse, todos. Recuerdo que me habían traído de regalo un calzado que estaba todavía con la bolsa y colgada, y se baja la bolsa para el piso y los calzados empezaban a caminar sin nada, o sea, solos, solos. Y lo único que yo tenía para cerrarme en ese momento era mi oración. Era mi oración, mi oración, mi oración, porque yo sabía que esto lo tenía que resolver yo sola. No había manera de convencer absolutamente a nadie. Me decían que yo seguramente que con el cambio de casa había quedado traumada a raíz de que el fallecimiento de mi madre. Bueno, no había forma, los Entonces, muebles se movían. ¿cuál fue finalmente? ¿Qué concluyó ese asunto? Bueno, de esto, cuando logro dormir, encuentro todo mi espalda, a lo largo de mi espalda, por donde me acariciaba, ladrillos. Todo, una cama de ladrillo me había convertido en mi cama. Y flores de la planta de naranja. Totalmente, las flores de la planta de naranja los tenía todo alrededor. Ahí es cuando yo hablo con mis hermanas que no puedo seguir ahí. Porque definitivamente, si ellos no me creían, yo tenía que decidir ir a otra parte. Esa misma tarde, 6 de la tarde, más o menos, estaba sentada en el patio, al lado de esa planta de naranja, vamos como esa planta de naranja. La silla mía empezó a elevarse, estando sentada. Me siento y la silla empieza a elevarse, me subía para abajo y bajaba. Llegaba la noche y los vidrios temblaban, me golpeaban las ventanas. Salgo al patio a mirar quién golpeaba la ventana y yo veía a alguien con una capa totalmente negra, vestido con capucha, no se le veía el rostro, se veía alguien que golpeaba la ventana, los vidrios, las puertas, y desde ya, como enfrentando. Mi reacción fue todo a la oración, oraciones y salmos, totalmente salmos y salmos. Bueno, al otro día, después de que ya como les platiqué todo lo que había pasado de la misma forma, continuó golpes, estiradas de mi pelo, me tiraban con piedra, recuerdo la frente estaba toda golpeada porque me pegaba en la frente. Esa noche, bueno, ya decidí ir a la casa de mi hermana, salí corriendo de la casa. Ellos no, nadie sentía ningún ruido, nadie. Me fui corriendo y tenía otra hermana cerca y me fui y le dije, mira, déjame dormir esta noche acá porque todos me están tratando de loca.
me quedé a dormir en la casa de ella. No sentí absolutamente nada, 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 nada. Dormí, no había nadie que me molestara. En ese lugar nada. Entonces Pasaron 2 o 3 el días. lugar poseído era ese cuarto. Era esa casa, exactamente, esa casa. En ese lugar alguien necesitaba una ayuda o molestaba muchísimo con lo que yo estaba haciendo, lo que yo era, Y digamos. se resolvió simplemente ya no quedándote ahí. Claro, al moverme yo de la casa, la persona que más conmigo se pone agresiva ante esta situación, la que es conviviente con nosotros, el varón de la casa, es la persona que queda afectada después de que yo me salgo de la casa, después de que yo me mudo a otra casa. ¿Qué pasa después de esto? Acá viene la parte interesante, porque cuando yo me mudo en la casa de mi hermana, en la otra casa, un día llega la esposa, sería en este caso, de este hombre que convivía con nosotros, la pareja de mi hermana, la persona afectada después, ella diciéndome de que qué le había hecho a esta persona, porque había quedado en un estado endemoniado, como si fuera un Hulk, vamos a decir, como una película, si queremos mencionar algo o ver cómo es alguien, una persona, bueno, como un Hulk, todo en un estado, no sé cómo describirlo, todo como si los músculos doblemente se había puesto enorme, oscuro, rabioso, y le agarraba unos ataques que se agarraba del cuello. Y cuando yo llegué en la casa, cuando volví, que me fueron a buscar para contarme esta situación, y regreso para ver qué es lo que pasa, cuando lo toco a él, él se calma. Pongo la mano en el hombro y le digo, ¿qué es lo que pasa? Te metiste adentro de él. Después me pongo a hablarle a este espíritu. Y él me empieza a escupir, a agredirme, y me dice malas palabras, de todo, y me fuera. Me dice, pero la tenés a tu mamá y un ángel al lado tuyo. Y se reía y se burlaba esa Oye, persona. ¿y eso ya fue cuando practicaste el exorcismo? ¿Fue en ese momento? Tuve que, exactamente, Entonces después pasamos a de la eso siguiente lámina. exactamente, sí. Deja de interrumpirte un poco para hablar lo del exorcismo. Todos conocemos que es cuando se da una posesión demoníaca y no una enfermedad mental. Y el exorcismo es una práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, demonios, espíritus, utilizando diversos métodos para expulsar a dicho ente de la persona, objeto o lugar que se encuentra poseída por la entidad maligna, quien controla al poseído. La práctica del exorcismo no es exclusiva de las iglesias católica y cristianas, sino que es más antigua. En Babilonia los sacerdotes rompían una imagen de arcilla que simbolizaba al diablo a fin de destruir al demonio real. Los griegos y los egipcios realizaban ritos similares. Muchas religiones siguen hoy practicando el exorcismo en todo el mundo. El exorcismo como sanación espiritual es cada vez más extendida. Solo en Italia, 500.000 de personas solicitan exorcismos cada año. Y no solo es practicada por sacerdotes y sanadores, sino por psicólogos y psiquiatras. Ahora sí, platícanos cómo la continuación de la historia. Sí, Enrique, mira, bueno, cuando me encuentro con esta situación, noté que yo tenía que hacer algo más y logro contener a esta persona que está poseída, porque por ratos él podía conversar conmigo y por rato tenía los ataques que le agarraba, que era como se quería ahorcar él solo. Y él me pide ayuda, él logra pedirme ayuda y bueno, y ahí es cuando pienso que todo esto intuitivamente, porque imagínate que yo era una niña, intuitivamente una de mis hermanas, donde yo fui a quedarme, me dice, Blanquita, te traigo una cruz, como la que se ve de la imagen, de Jesucristo. Buscaremos agua bendita en las iglesias, no recuerdo si habíamos puesto saumerios, ese tipo de cosas.
llegamos al lugar nuevamente y lo encuentro a esta persona en el lugar donde yo había sido atacada, en esa misma habitación él estaba porque quería ver si era verdad lo que me había pasado, y ahí sentado, cuando me veía a mí, él no, su reacción era terrible, un monstruo. Los sonidos que salían de su cuerpo era durísimo, o sea, daba miedo, no era para que estuviera ningún menor en absoluto cerca de algo que no lo veíamos en la vida, lo vemos en las películas. Ahí es cuando, bueno, yo me paro delante y tratan de sostener los 2, 3, 4 personas. A esta persona era imposible porque él tenía una fuerza brutal. No Ese rasgo es podía lo sostener que, nadie, ese rasgo, fíjate, perdón la interrupción, Blanca, es lo que dicen, bueno, ¿cómo se sabe luego de alguien que tiene sí, una sí, enfermedad mental o si está poseído? Y uno de esos rasgos es que adquiere una fuerza descomunal. Sí, exacto. sí, continúa, perdón la Adquiere una interrupción. fuerza y una voz de un demonio. Sí, 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 sí. Adquiere una fuerza sobrenatural. Los ojos cambia totalmente el rumbo de los ojos. La piel queda totalmente tensa como una piedra. Obviamente la fuerza, como te decía, las venas se le hinchan todo el brazo, se le ve totalmente distinto y con una voz como si fuera, ¿qué te puedo decir? Como Godzilla, la voz como si fuera como la de la película de Godzilla, algo así. Ahí es cuando me encuentro con estas cosas mínimas que tengo que ayudar, yo logro a tocarle la frente, o sea, es como taparle sería su tercer ojo, ¿no es cierto?, para nosotros. Los videntes tenemos abierto, logro tapárselo, le toco y ahí es cuando él logra conversar conmigo. De golpe como que cae y se desploma y me dice: ayúdame, está tu mamá a tu derecha y un ángel a tu izquierda, lo estoy viendo. Dice que me pongas el agua bendita, la cruz y que ores ese mismo salmo que estabas orando. Oye, Lo hagas, ya. hay una oración muy Y ahí es famosa, cuando él vuelve. no sé si tú se la dijiste, hay una oración muy famosa, una frase de que contemplad esta cruz para que salga el demonio, algo así. No sé si tú se la dijiste. Yo lo dije, pero ¿sabés lo que me pasó en tanto tiempo esto? Traté de olvidar todo. Y recién ahora, después de 30 años, pero como que lo estoy recordando de a poco. Y le Pero pusiste recuerdo la que cruz dije esas enfrente de él. frases en ese momento y la cruz enfrente de él, el agua bendita y él saltaba, se quemaba, hervía y nada, eso fue algo muy, no sé cómo explicarle, durísimo, durísimo porque los gritos, los golpes fueron terribles. Y la única persona que lograba compensarlo en ese momento era yo. Era aparte una persona, era grande físicamente. Y bueno, y cuando dije todas esas palabras que tuve que decir en ese momento, despide y bueno, y obviamente que decimos en ese entonces también que no lo necesitamos, que se eleve, que lo entregamos a Jesucristo y que bueno, ¿Y que cuál Él fue que la descanse reacción y que no lo después lleve. de esto de la persona? O sea, después de los gritos y todo Y la esto. persona después de esto, él queda como desmayado y vuelve a estar en la total normalidad. Totalmente normal, porque él antes por su medio era una persona que estaba encerrada encerrada en la habitación donde estaba yo antes, donde era mi habitación, porque nadie lo podía tener. Recuerdo que se agarraba el cuello de esa manera
y quedaba en ese estado y todos decíamos que se va a suicidar, se va a suicidar. Y con el tiempo me entero, porque busqué después la historia de esa casa, de todo lo que pasó ahí, qué fue lo que sucedió, porque aparentemente era un espíritu que estaba ahí adentro, necesitaba salir, y además al tener conflicto esa persona en su vida, buscaba una luz, una salida, pero tampoco no sabía cómo, de qué manera. Entonces pensó que alguien le podía ayudar. En el caso mío, por la cuestión de que me veía como una luz, una salida a poder elevarse. Pero en el caso de él, buscó el cuerpo de él para tratar de buscarme a mí nuevamente, para pedir ayuda. Eso es lo que yo logré entender con el tiempo, mi propia explicación de todo esto, de lo que sucedió. Oye, y con este exorcismo, con este exorcismo se fueron los seres los seres oscuros de la casa. Salieron de la casa, hice ese trabajo, fui a la iglesia, era muy chica y me alejé 20 años de ese lugar. 20 años. 20 años. Oye, pero ¿quién te asesoró? Tú eras una niña, ¿quién te asesoró en todo esto? Porque nada, eran mis guías, supuestamente en todo esto, era mi madre. En ese entonces yo no sabía absolutamente nada. Y él después me comentó, cuando yo lo logro sanar o desprender del espíritu de ahí a él me comenta que él había visto a mi madre y un ángel al lado mío. Que ellos, obviamente, todas las palabras que salieron de adentro mío, había sido la ayuda de ellos. Porque yo no sabía absolutamente nada de una nada. Porque en la actualidad, por ejemplo, la iglesia da estos cursos para aprender a exorcizar, claro, pero no cualquiera tiene acceso a estos cursos. Y me sorprende que una niña, ¿verdad?, simplemente con su espiritualidad o su religiosidad lo haya logrado. Extraordinario. Sí, sí. Y ahí es cuando te das cuenta que tenía el don de sanadora, que algo más había en mí. Lo que yo ya notaba de cuando iba al colegio, que alguien decía, ay, me duele la panza, y yo apoyaba la mano en su pancita y ese dolor se pasaba. Entonces me decían, ay, ¿cómo que te tocaste la panza y se me ha ido ese dolor? Bueno, ¿te parece que veamos otros aspectos? Dolor, se me ha pasado. Nos come el tiempo. No. También Blanca, pues es clarividente. Sí. Y bueno, la clarividencia pues es conocida, pero conviene recordarla, que es la facultad o percepción paranormal que permite captar fenómenos extrasensoriales, comunicarse con los muertos o espíritus, visualizar hechos pasados, retrocognición del presente, evidencia y predecir hechos futuros o precognición. Las personas que desarrollan las capacidades de clarividencia pueden utilizar cartas de tarot, oráculos, bolas de cristal, entre otras herramientas que actuarían como canales que les permitirán expresar su capacidad innata o desarrollada. A ver, platícanos, ¿cómo fue que descubriste esta capacidad innata, Blanca? Y mi capacidad de clarividente fue un día, me puse en práctica yo mismo. Fue en la época que nos conocimos, recuerdas, en la tienda que... Se nos está yendo el sonido. A ver, repítenos esto que se perdió. Se nos fue el sonido de estas últimas frases. Yo te escucho bien. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿No me escuchas nada? Ajá, ¿así? ¿Sigo? Sí, a ver, nuevamente, a ver, platícanos cómo fue que descubriste esta habilidad. Sí, mira, fue un domingo, recuerdo perfectamente, que estaba trabajando con una compañera joven, las dos éramos muy jóvenes, y bueno, nos tocaba ese domingo y recuerdo que le pregunté
¿puedo preguntarte algo? Y dice, sí, ¿qué habías hecho el sábado a la noche? Porque había sentido algo con ganas de conversar con ella. Y le digo, Karina, recuerdo que anoche saliste, pero no contaste nada. ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? Y me dice, ¿cómo sabes que yo salí? Y sé cómo saliste vos. Y me dice, pero yo no te conté dónde yo fui ni que salí. Y le digo, yo recuerdo, porque estoy viendo y empecé a verlo como una película en mi mente. Y me sentí feliz en ese momento, porque para mí era algo nuevo y que había descubierto que podía algo más. ¿Qué Le edad contaría a ella tenías, qué edad todo, tenías cuando fue eso? 18 años. No, muy chica. Sí, sí, sí. Antes de eso no lo había notado de lo de la clarividente, pero en ese día sí, porque recuerdo que le conté cómo era la persona que había estado con ella, en el lugar donde había estado, en ese entonces qué ropa había utilizado, de qué estilo era la persona, totalmente. Y ella se quedó mirándome, no puede ser. Sí, y bueno, así fue que empecé a notar lo que me había pasado, que era totalmente diferente a los demás. Y últimamente me había pasado de que cada vez que alguien me estaba por hablar o contarme algo, me adelantaba a lo que me iba a decir. Y siempre empezaba a tener problemas por eso, a pelear con las personas, a tener diferencias porque a nadie le gustaba. Y yo decía, hoy pucha, me siento maleducada, porque ¿cómo voy a hablar y decir algo antes de que esa persona me cuente lo que me quería contar? Entonces era como que todo ya, uy, pucha, con vos no se puede hablar, porque vos ya te adelantás a las conversaciones. Pero todo Eso esto por un sobre, lado, pero digamos, esto es sobre hechos pasados, digamos. exactamente, sí, sí. Pero sobre hechos futuros, alguna anticipación, alguna cosa que hayas tú Eso sí, de tenido. hechos pasados, sí, 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 sí. Por ejemplo, me ha pasado hace muy poquito, paso porque voy a caminar todos los días y a correr todos los días en un parque. Y cuando paso por un lugar que llego a la entrada de la ciudad, empecé a sentir que estaba dentro de un accidente, que como que estaba de golpe adentro de una camioneta y la camioneta empezaba a dar vuelta, a chocar y salir despedido de adentro. Bueno, dejé de caminar y me fui a mi casa, me vine para mi casa muy angustiada porque no sabía lo que me había pasado y cómo contar. Había visto otras personas adentro de la camioneta y iba a haber un accidente en ese momento. Y volví a mi hogar y no pude dormir. Al no pasar un par de horas, empezaron a sonar las sirenas de ambulancia y bueno, en este caso los bomberos que tenemos acá muy cerca de mi casa, a sonar y dije, ahí está, ahí pasó. Y miro las noticias y veo que había habido un accidente, un vuelco en el mismo lugar donde había estado, y que había fallecido una persona muy joven. Eso que había sucedido y la angustia de no poder haber ayudado, porque como esto muchas personas no lo aceptan, lo toman como que es algo de uno, que es una locura de uno, como que sos negativa y que te vas cosas negativas, malas noticias. Sí, claro, porque Entonces a veces no hay muchos prejuicios sobre eso, ¿no? podríamos Pero, y digamos, no, estas habilidades, ¿qué tan, cómo te puedo decir? ¿Tú las puedes de alguna manera manipular o simplemente aparecen cuando tú llegas a algún lugar o cuando estás con una persona? O sea, son hasta cierto en punto algunos, espontáneas. sí, en algunos casos, en este caso los accidentes fueron espontáneos. Cada accidente que ha habido en estos tiempos por aquí donde estoy viviendo
lo he soñado, lo he sentido, lo he experimentado antes. Pero qué difícil ir y decir, mira, acaba de haber un accidente. O sea, no sé, la gente te rechaza si va a pasar esto, ¿no? Después otra de las cosas bueno, que lo que puedo lograr evitar son, por ejemplo, el tiempo, el mal tiempo, una tormenta, de repente puede haber un clima pésimo en algún lugar y puedo orar para que en ese lugar el clima empiece a mejorar. Eso lo he experimentado y eso mi familia lo sabe perfectamente. Cuando empieza a haber un viento, un tornado, un cambio de clima de golpe, orando yo sé que lo puedo, porque mi madre me enseñó una oración y la respuesta es muy satisfactoria, realmente. He visto accidentes en todos lados, menos en el espacio donde estaba. Y todas las personas que han estado a mi alrededor, protegidos en esta fe. Oye, De accidentes, cualquier cantidad de veces. Oye, y esta cualidad, por ejemplo, hay gente que es vidente y que puede descubrir que a otra persona le están haciendo un trabajo. No sé si tú has sentido eso de que estás con alguien y dices, oye, es que hay una vibra rara aquí y tú puedes sentir que a ella le están haciendo un trabajo malo. No sé si tú has sentido eso. Eso pasaría a ser de lo más común, digamos, de los clarividentes, ¿saben? Eso sería de lo más común porque es lo que más, lo que sabe la gente, como que lo toma como algo, un hecho más normal dentro de esta, vamos a decir, profesión o forma de vida, ¿cierto? Es de lo más común, notar y ver. Sí, en mi caso he podido ayudar en ese aspecto. He podido ayudar en ese aspecto, he podido ayudar en la salud, por ejemplo, un dolor de cabeza, que alguien está vomitando o cualquier enfermedad grave, he tenido la posibilidad, y doy gracias porque me han dado la posibilidad de ir a ayudar y podido ayudar a sanar. Y eso es muy, muy lindo, siento con mucha satisfacción. Muchas veces no se lo he comentado. A las personas que han recibido esa sanidad, o sobre todo son familiares o amigos. No se los he comentado. Decirle, mira, estuve en un montón de tiempo en oración para que vos puedas salir adelante. Tal vez me olvido de mí misma, de que tengo toda una vida por delante también, muchas cosas, muchos problemas como todo el mundo. Pero me aferro mucho a lo que le pasa al resto de las personas cuando están con un problema y que necesitan, niños, adultos, mayores, cuando tienen un problema de salud. Oye, pero por ejemplo, yo sé que en estos casos la gente internaliza el sufrimiento de las otras personas. Entonces, Sí. Yo sé que has de sufrir mucho con estos, cuando llega alguien con un problema fuerte, tú lo haces tuyo, ¿no? Y debe ser muy desgastante, ¿no, Blanca? Exactamente. Eso es así, totalmente. Nosotros sentimos el problema que tiene la otra persona cuando estamos cerca de alguien que está enfermo, sentimos el dolor del otro, totalmente. Y ahí es cuando sabemos cuál es la enfermedad que tiene esa persona. Aún sea, después pasamos a esto, a tener la evidencia. Meditando logramos ver dónde está el problema de salud que lo está quejando. Y si tenemos que dar un consejo de que médicamente lo pueda hacer ver, obviamente siempre, porque es lo que pedimos, ¿no es cierto? Oye, ahí dijiste algo muy importante, lo de meditando. Ahorita luego vamos a tratar eso, a ver si nos da tiempo ahora, y si no, luego en otro programa lo vemos, porque ya se nos está acabando el tiempo. Fíjate, aquí tú me habías comentado también de la clariaudiencia, que es la capacidad para escuchar sonidos o voces que no son reconocibles para la mayoría. Es una capacidad de comunicarse con los espíritus. Es una voz que es percibida como si estuviera dentro de tu cerebro, que emite advertencias y orienta a las personas con este poder. Esta habilidad permite a quien lo posea canalizar guías espirituales, ángeles de la guarda, arcángeles u otras entidades
como seres queridos fallecidos que tratan de enviarnos un mensaje. Pero también hay voces malignas, seres maléficos que buscan aprovecharse de las personas sensibles e influir negativamente en sus pensamientos y acciones. A ver, platícanos, Blanca, de Claudia Audiencia, ¿qué has sentido? ¿Qué ha sucedido ahí? Sí, Enrique, mira, justamente cuando nosotros meditamos, justamente en esta época que están diciendo que bueno, Mercurio está en retrogrado en febrero, se nos pide normalmente que no se hagan meditaciones porque se abren canales para lo bueno y lo malo, seres oscuros y seres de luz, pero bueno, uno tiene que saber diferenciar, ¿no es cierto? Que es el ser el que se acerca para bien y el que se acerca para mal. Bueno, en mi caso es muy amplio porque normalmente estos seres se mueven a través de las energías. En mi casa me pasa, por ahí me voy a ducharme y se corta la luz porque estoy escuchando un mantra o estoy meditando, no sé, en el baño, vamos a decir, porque a veces uno busca un lugar para estar más tranquilo o justo ese momento y por ahí se nos corta la luz. Tenemos esa habilidad. O, normalmente cuando abrimos canales vienen seres de luz o seres de oscuridad. Y se nota y sabemos y notamos esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque el ser de luz te viene a ayudar, te habla. Lo que uno pide es rápidamente contestado. Normalmente son todas cosas, lo que pedimos en mi caso son todas cosas para sanidad, ayuda espiritual, contención, y por sobre todo salud. Y el otro ser es diferente, es el que te agrede, el que viene, que hace ruido, el que afecta a tu familia, no puede ser en alcohol, en drogas o las personas queridas. Ese viene a ser el mal, no viene a ser ¿Ya has la escuchado ese voces ser que de está lo, aquí en el plano. ya has escuchado Sí, voces, sí, sí, voces buenas y voces maléficas de ambos casos, Blanca? exactamente, de ambos casos. ¿Tú los has Me ha escuchado? pasado que escucho cuando, sí, sí, he escuchado. Me ha pasado específicamente cuando me ha quedado una puerta abierta o algo abierto y siento, me llaman Blanca, o me despiertan, por ejemplo, cuando es el ser de luz, el que me cuida, mi guía, con una palmada me despierta. Cuando estoy durmiendo, cuando hay algo que yo tengo que levantarme y instintivamente yo me levanto para el lado donde debo ir a ver qué solucionar, sea la hora que sea. Y me levanto y lo hago. Lo hago de una forma sin tener que ir a ver a buscar cuál es donde está. Me despierto con una palmada. Y la otra es cuando me duermo y pongo en oración alguna ayuda para que me aclare cómo puedo ayudar a alguien en una salud o un problema específico o algo que yo no lo pueda solucionar. Y siempre lo hace un ratito antes que yo me despierte con buenos días, Blanca Nidia, y me pediste que te contestara tal cosa y la respuesta. Lo único de eso que tenemos... Sí. Sí, perdón, sigue. No, no está bien. Es lo único que en ese momento uno tiene que tener algo cerca para anotar y no olvidarse, porque después es como que te olvidas, uy, pero me había dicho tal cosa y me olvido. Uno se distrae. En mi caso, por ahí me distraigo. Al Pero en principio estos me dio muchísimo casos, miedo. digamos, en estos casos han sido voces, pues digamos, del bien. Pero no sé si has escuchado voces del mal, gente, voces malignas, no sé si te ha tocado escuchar. Sí, obviamente. ¿Cómo han sido estos casos? Obviamente. No ha pasado. Mira, han sido como 2 o 3 noches atrás que había puesto en oración por alguien y justamente esa persona estaba con una carga enérgica mala, o sea, con cargas astrales malos, o sea, y energías que lo estaban absorbiendo. Y he sido insultada en mis oídos, he escuchado voces de insultos,
bueno, no los quiero decir ahora porque son malas palabras. Normalmente el ser de oscuridad es así, de bajo astral, te insulta. ¿Y qué efecto en ti han tenido esas voces? ¿Cómo te han afectado esas voces? Bueno, ya en ese caso ahora yo ya estoy acostumbrada a escuchar todo el tiempo. Ya me he acostumbrado porque estoy continuamente como conversando con alguien. Es como mi propia voz interior. En mi caso, sí, los que me hablan son guías espirituales, son lados, son los que me protegen, porque hoy sigo siendo guiada a través del espíritu para protección, para protegerme de todos estos seres. Que son los que debo enfrentar. Estoy entre la guerra, entre la luz y la oscuridad. Claro. En ese plano me siento. Hay un tema que ya no vamos a poder ver, que es lo de la sanación espiritual, que es algo muy interesante. Y bueno, pues yo creo que va a dedicar otro programa, y creo que ya se nos fue aquí nuestra invitada. Se desapareció aquí, ahora sí ya. Hablando de los seres de oscuridad, espero que no, no haya sido algo así, que se entrometan, ¿verdad? Pero bueno, Blanca, pues yo creo que... Se entrometieron. Sí, ¿verdad? Se entrometen. Mira, yo creo que vamos a hacer otro programa, Blanca, si estás de acuerdo, que hablemos sobre la sanación espiritual, ¿te parece? Perfecto. Y bueno, amigos, pues espero que les haya resultado interesante el programa. Espero que les haya resultado interesante el programa. Y bueno, pues ya, como ya escucharon, pues nuestra invitada pues, nos promete que hablemos de la sanación espiritual en otra ocasión. Blanca, te agradecemos mucho esta oportunidad. Fue un privilegio platicar contigo. Gracias a ti, Enrique. Gracias por todo y bueno, por la confianza. Bueno, por el tiempo tuyo también, porque tuviste que salir de lo que es de tu trabajo para que hablemos de este tema. Gracias por tu interés. Gracias por acompañarme en este momento. Amigos, pues los esperamos el próximo miércoles para tratar otro tema de interés nacional o internacional. Hasta la próxima. Astele.tv